Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este momento estamos en Zipaquirá. Acabamos de pasar por el Salto del Tequendama. Pueden ver el video anterior a este. Este video en especial hace parte de una serie de nuestro viaje a Bogotá. Hoy estamos en la Catedral de Sal, una catedral construida en las minas de sal aquí en Zipaquirá. Es considerada una gran obra arquitectónica y de hecho fue galardonada como la primera maravilla de Colombia. Así que, así como yo que aún no la conozco, espero que ustedes también la disfruten mucho. Chicos, la Catedral de Sal de Zipaquirá antiguamente era una mina. En esta mina los obreros generaban pequeñas figuras, cruces, y poco a poco con el tiempo se empezó a generar una capilla y se construyó la antigua Catedral de Sal. Actualmente existe la nueva Catedral de Sal, ya que la antigua se empezó a derrumbar poco a poco y se decidió crear una nueva Catedral de Sal, que es la que estamos viendo el día de hoy. Existe un Vía Crucis y estos son diferentes bóvedas donde se hacen las paradas que tuvo Jesús durante la crucifixión. E incluso tenemos una donde se encuentran dos rocas, algo muy bonito, que serían María Magdalena y María Madre, acompañando a Jesús en ese momento en donde estaba siendo crucificado. Atrás nosotros podemos ver una cruz. La cruz en realidad es un agujero, o sea, en realidad está tallada, se ha retirado toda la roca y las luces son las que le están dando la forma a la cruz. Todo lo que compone las paredes, el techo, es roca mineral, roca de sal, así que uno puede desprender un pedacito de la pared y puede probarlo. Justo aquí estamos a 180 metros por debajo de la tierra, es la parte más alejada de la montaña y no es que nosotros hayamos descendido 180 metros, en realidad solo descendimos 30. Lo que pasa es que la montaña también iba aumentando a medida que nosotros íbamos descendiendo. Yo siento que solo el lugar, la arquitectura, todo el diseño que se ha realizado es hermoso, es muy bonito, es muy agradable estar aquí, caminar, poder observar, tomarse el tiempo para descubrir todas estas maravillas talladas en sal. Así que, Mauro, yo no tengo nada más que decir. Bienvenidos y suscríbanse al canal.